¿Qué tal, amigos? Vamos ahora a complementar un poco el tema de la programación del equipo G7200 a través de una estrategia del lenguaje de contactos. En el lenguaje de contactos, básicamente conocido también, ya saben, como el lenguaje ladder. De esto ya tengo un curso en el canal de YouTube también dedicado exclusivamente a este lenguaje. Pero quiero que veamos una estrategia de implementación. El ladder, una estrategia o una técnica de todas las que pueden encontrarse. Vamos a estudiar una de esas técnicas. Está enfocada o la tengo ligada o enfocada a que en algún momento se pueda conectar con el GraphSet. Es decir, que esta técnica que vamos a ver está pensada para que en algún momento, si se quiera convertir un GraphSet a ladder, se lleve la misma línea. Bueno, entonces ustedes ya saben que como componentes o los elementos básicos, de ese ladder tenemos un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. Estos son los contactos. Las bobinas convencionales, las bobinas tipo set y las bobinas tipo reset. Esos serían como los elementos que vamos a estar empleando. En la técnica básicamente lo que vamos a hacer es empezar a conjugar todos estos elementos para realizar nuestra secuencia. Entonces esto está basado en nuestra secuencia de control o la secuencia de la máquina. También tengamos en cuenta algo que es importante, y es conocer, ¿sí?, las entradas y salidas del sistema. Para nosotros es vital esa información, porque a partir de las entradas y las salidas es que vamos a empezar a desarrollar la lógica de programa. Entonces básicamente esta técnica es observar en la máquina o en la secuencia de control cuál es el estado de los actuadores, o podríamos salir el estado en todo momento de las salidas, es decir, quién activa y quién desactiva esas salidas. Para la activación de esas salidas, siempre en esta técnica vamos a estar mirando las salidas, quién las activa y quién las desactiva, por ejemplo. Entonces, para la activación de esas salidas vamos a utilizar bobina set, y para la inactivación o desactivación, como lo quieran llamar, o este sería el encendido y este sería el apagado, vamos a utilizar bobinas reset. Finalmente todo se reduce entonces a lo siguiente: si yo supongamos que quiero encender o apagar un bombillo, ¿listo? Entonces yo voy a colocar aquí un bombillo, una carga. Entonces una carga, para nosotros llamémoslo un motor. Queremos encender y apagar ese motor. ¿Cómo tendríamos esa relación? Aquí es únicamente una salida para ese motor. ¿Cómo podríamos relacionar entonces nuestro ladder? Vamos a ver qué señales activan nuestro motor, ¿sí? La vamos a colocar aquí. Todas las posibilidades que tengan para activar ese motor. He colocado contactos de esta manera porque me representan una OR, es decir, este motor se puede activar si se cumple esta señal o se cumple esta otra señal, y colocaría quién va a apagar ese motor, y podríamos tener entonces otras señales que me puedan apagar ese motor. Y esta sería una técnica basada en crear el ladder, pero revisando el estado de las salidas. Me concentro en cómo están esas salidas. Para este caso tengo un motor, entonces tendría un conjunto de un network, porque esto es un network, una red dedicado para ver quién activa el motor, y otro network dedicado para ver quién desactiva ese mismo motor.
Coloquemos el ejemplo inmortal de las vagonetas aquí, M1 y M2, y supongamos que M1 me da el movimiento a la izquierda y M2 me da el movimiento a la derecha, y voy a tener aquí un pulsador que cuando yo lo oprima me genera un recorrido. Supongamos que esto va S1 y S2, va desde S1 a S2 y me genera ese recorrido cuando oprima el pulsador. Y tendría una secuencia que se realiza, que apenas yo oprima el pulsador, él se va a desplazar desde este punto hasta este punto, y cuando llegue a este punto se va a regresar. Hasta ahí estaríamos claros. Lo primero que tengo que hacer es identificar mis entradas y mis salidas, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí podría hacer, con respecto a las entradas, yo podría indicar que tengo, en este caso, el pulsador tendría S1 y tendría S2, y podría hacer una tabla describiendo más información, ¿sí? Por ejemplo, cuál es la función de esa señal. Aquí podría colocar la función, y acá podría colocar directamente la sintaxis que voy a emplear en el PLC o en el software del PLC. Para las salidas haría exactamente lo mismo. En este caso las salidas serían motor 1 y motor 2 por ahora. Esa sería simplemente motor 1 y motor 2. Y podría ser la tabla parecida, es decir, que pueda tener una descripción de cuál es la función y la sintaxis o la mnemotecnia que voy a usar en el PLC, como el PLC lo entienda. Entonces ahí ya tenemos esta tabla. Bueno, si me concentro, voy a colocar ahí se ve bien. Si me concentro en la programación de esta secuencia, ¿cómo empezaría? Bueno, entonces voy a plantear mi ladder. ¿Cómo empiezo? Mi ladder empezaría de la siguiente manera. Primero, me concentro en las salidas. ¿Cuántas salidas tengo? Tengo dos salidas, se llaman M1. Esta va a ser la activación, todas las posibles activaciones, y estas van a ser las desactivaciones. Y también tengo otra salida que se llama M2, entonces esta sería mi bobina de activación y esta sería mi bobina de desactivación. Entonces tengo el motor 1, estos dos networks, y el motor 2, estos dos networks. Aquí voy a escribir la secuencia, aquí estaría escribiendo la secuencia. ¿Listo? Por ahora, ya avanzando un poco, miremos qué dice esta secuencia. Por ejemplo, el motor 1, que es el movimiento a la izquierda, ¿quién lo genera? El motor 1, ¿quién genera ese movimiento a la izquierda? Aquí sería un contacto que cuando se activa S2, es una opción, el movimiento a la izquierda lo genera S2. ¿Y quién más genera el movimiento a la izquierda? Nadie más. Bueno, y si tengo, por ejemplo, ¿quién apagaría ese movimiento a la izquierda? S1. Si ustedes ven, cuando llegue S1 se está apagando ese movimiento a la izquierda. Y el motor 2, que es el movimiento a la derecha, ¿quién lo inicia? El movimiento a la derecha, ¿quién lo inicia? El pulsador. Les voy a enseñar quién es el movimiento a la derecha. ¿Y quién apaga ese movimiento a la derecha? Lo va a apagar S2. Para este ejemplo ha sido muy sencillo. Tenemos una sola vagoneta, una tracción de izquierda a derecha, ¿ok? Y aquí se está generando la secuencia, es decir, cuando se active S1, que es este caso, se estaría, observen bien, yo creo que no es S1, cuando se active el pulsador se mueve el motor a la derecha, se va a mover a la derecha ¿hasta cuándo? Hasta que toque S2. Cuando toque S2 se apaga, en ese mismo momento se apagó este motor, pero se va a encender el otro, que es el regreso. ¿Y hasta cuándo se regresa? Hasta que toque S1 y listo, ahí apagaría y terminaría la secuencia. Podría agregar elementos como cuáles, podría agregar otro tipo de elementos. Por ejemplo, podría hacer algo como lo que les voy a colocar aquí, y es hacer lo siguiente. Si yo quiero generar unas condiciones iniciales, lo puedo hacer en esta parte de acá. ¿Cómo?
Si en este caso yo quiero que cuando se oprima el pulsador se genere el movimiento a la derecha, pero él debe estar en esta posición inicial, podría hacer esto. Aquí no lo borré, pero ustedes entienden que esto es un contacto normalmente abierto. Es decir que si yo quiero que él se mueva a la derecha, debo oprimir el pulsador para que genere todo el ciclo, pero la vagoneta debe estar en esta posición de la izquierda, si no, no va a activar el motor. Y ahí ya puedo empezar a generar toda una cantidad de relaciones sobre la activación o desactivación de los actuadores, teniendo la lógica de la máquina, del programa o del proceso como tal. Vamos a dejar este tutorial aquí.